Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. El Gobierno saca pecho argumentando que gracias a él estamos consiguiendo unos niveles educativos nunca vistos, a la par que elimina asignaturas claves en la educación, suplantándolas por materias completamente ideológicas, como por ejemplo la ideología de género. Sonadas fueron las declaraciones de Irene Montero, en las que se entendía que la educación sexual irá enfocada a dotar a los menores de edad de empoderamiento sexual, lo que puede entenderse claramente como la normalización de la pedofilia y la pederastia. La exigencia educativa se condena bajo el paraguas de la totalitaria igualdad, y digo totalitaria porque para no pocos políticos, por desgracia, igualar implica formatear lo establecido y crear nuevos cánones, eliminando la verdadera diversidad y capacidad de cada alumno. Si a esto le sumamos la intención declarada de hormonar a menores de edad y de regular la mutilación bajo el término de cambio de sexo, cuando el sexo no puede cambiarse, ya pueden imaginar ustedes qué es lo que podemos esperar en los próximos años a nivel educativo. La Agenda 2030 defiende en sus puntos 4 y 5 la educación de calidad y la igualdad de género. Suena muy bonito, ¿verdad? Trataremos de esto en el programa de hoy con dos expertos en las materias. Presten atención porque estos dos puntos son batallas clave para evitar la debacle de nuestras sociedades en el futuro más inmediato. Comenzamos. Bueno, como les decía, dos puntos clave: educación e igualdad de género, y para eso tenemos con nosotros a dos invitados de excepción. Pilar Muñoz, psicóloga, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Todo lo contrario. Y Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educato Servandia. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, primera pregunta para resumir el contenido que estamos hoy tratando. ¿Cómo veis el sistema educativo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué puede significar esa transformación total, no solo de la educación en materias, sino de la inclusión de la igualdad de género en el sistema educativo? Juan Carlos, adelante. Gracias. Efectivamente, cuando te oía en el editorial, decía el Gobierno que vamos a tener una educación más o menos sin igual, sin parangón. Efectivamente estoy de acuerdo con el Gobierno. Ahora, ¿hacia qué vectorialidad apunta? Es decir, estamos asistiendo, para mí, de las palabras más bellas y lo que implica después de lo que hay de esta palabra educación, es una construcción de otro ser humano respetando la libertad y respetando los tiempos, las fases. Implican muchas disciplinas: lo biológico, lo psicológico, lo pedagógico, lo sociológico. Entonces, este sistema, bueno, se tiene que llamar de alguna forma, pero no es educativo. Es ni siquiera ideológico, es una ideologización, es una imposición, y eso va a arrastrar a ciudadanos, para mí, zombies, y unos ciudadanos que dentro de 10 años van a ser generaciones absolutamente desprovistas de instrucción. Juan Carlos. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo, Pilar. Yo creo que llevamos demasiados años ya con un paradigma en el sistema educativo del que has hablado también, Javier, en el editorial, y es la obsesión por la igualdad. Yo creo que es una obsesión incluso ya casi patológica, ¿no? Desde luego es evidente que la igualdad, y es un poco su raíz histórica, ¿no?, de la igualdad en la enseñanza, esos sistemas en los que solamente cuando tenías dinero podías estudiar o tenías una institutriz en casa, y por lo tanto, efectivamente, no todo el mundo tenía acceso a la enseñanza. Ahí acudieron órdenes religiosas en primer lugar, pero cuando la enseñanza se convierte, a partir después de la Revolución Francesa, en una cuestión de Estado, en su raíz histórica tiene mucho sentido que todo el mundo pueda tener un acceso a la enseñanza. Es decir, que la enseñanza, esta frase, digamos, de el ascensor social, ¿no? Pero hace ya muchos años que en España todo el mundo tiene acceso a la enseñanza. Hay ya, desde hace muchos años, la igualdad al sistema de enseñanza está conseguida desde hace muchos años. Entonces, evidentemente, la igualdad tiene que estar para el acceso, para que todo el mundo tenga oportunidades, las mismas oportunidades para entrar en el sistema. Ahora bien, mantener ese paradigma de igualdad durante todo el sistema de aprendizaje, lo que está haciendo es evitar la diferencia, y la diferencia es buena, porque no todos tenemos las mismas capacidades, y lo que debe procurar el sistema de enseñanza y los maestros en primera persona es
que cada alumno dé lo mejor de sí, que llegue a su máxima capacidad. Y evidentemente, igual que nosotros estamos aquí 3, somos distintos, si hubiera 500 seríamos 500 distintos y tendríamos 500 capacidades distintas, 500 talentos distintos. Y lo que estamos haciendo, igualando, porque evidentemente para igualar solamente puedes hacerlo bajando al que tiene más capacidad. El que no tiene la capacidad no puede igualarse con el que la tiene. Por lo tanto, en el propio sistema, si la igualdad sigue siendo el paradigma, que todos aprendan lo mismo a la misma hora, con la misma, lo que estamos haciendo es amputar el talento y hacer unas sociedades acomodaticias donde el esfuerzo no se valora, donde es fácil pasar de curso con la LOE, pues con 1 o 2 asignaturas en bachillerato y promocionar. Es decir, lo que estamos procurando es que todo el mundo salga igual del sistema educativo. Y eso es un error. Perdón. No, adelante. Uno de los métodos, porque esto viene de muy antiguo, nos pensamos que viene de la señora Montero, pues no, lo siento muchísimo por quitar protagonismo a esta señora, pero la escuela de Frankfurt fue donde se empieza a gestionar todo esto. Es decir, ellos ven que ya no funcionaba el marxismo tradicional de los ricos y los pobres y dijeron, ya en el momento que ya no había campesinos, sino que había empleados, eso ya no funciona. Entonces esta escuela de Frankfurt, que es donde beben todas estas criaturas, Hockermeyer, Derrida, Wilhelm Reich, Foucault, que cada uno de ellos, cuando estudias sus vidas, son psicopatologías andantes, entonces ellos empiezan a ver que el neomarxismo, precisamente donde se incardina mejor, es en la educación, a través de los planes educativos. Y un paso más es a través de los cuerpos, que lo llaman la señora Paul Beatriz Preciado, unas veces es Paul y otras veces es Beatriz, porque es fluida ella en sí. Entonces, dice, en el cuerpo, los cuerpos hablantes, que lo llaman así, es un movimiento contracultural a través de la sexualidad, a través de la cultura, a través de la pornografía, a través de la posmodernidad y de la posverdad. Es decir, que todo eso está impregnando los sistemas educativos y las facultades de magisterio, donde se están formando a los profesores que ya vienen teledirigidos para explicar a esos niños de 3 años la ideología de género. Pero claro, luego la ciencia no tiene ideología, no puede tenerla, si no, no se avanza. Exacto. Entonces la ciencia te dice es que un niño de 3 años se plantea cuestiones, pues sí, freudianas, que Freud también tuvo dos momentos, unos en los cuales pues estaba el hombre centrado y ya en los últimos momentos pues estaba en esta escuela de Freud de Frankfurt. Entonces el niño se plantea pues el pene, el que hay un cuerpo diferente, toda la teoría de la castración, pero ya no se plantea en absoluto si quiere ser niño, si quiere ser niña. Puede sentirse más proclive a jugar con muñecas o a jugar con camiones. Si se deja en el estado natural, que hay muchas evidencias, que les gusta mucho los del PACMA, que con los animales, ahí no se meten, pero hay estudios, por ejemplo, en orangutanes y en grandes simios, que pones a unos simios jóvenes con un carrito de bebé, o sea, un cochecito de bebé con el bebé, y resulta que los machos tiran el bebé a la porra y se ponen a desmontar el cochecito. Y las hembras se ponen a mecer al orangután. Entonces, hubo un experimento también parecido con niños y niñas con juguetes, ¿no? Es decir, sí. La mayoría... Claro, que hay también la trampa, es decir, que siempre es cierto que la estadística no puede ser absoluta, ¿no? Al igual que la estadística de asesinatos no puede ser 0, etcétera. Exacto. Es cierto que dentro de la naturaleza un pues niño claro. puede elegir X juguetes, una niña puede elegir X, y que no implica que de manera natural una mujer o una niña exija o quiera jugar más con juguetes masculinos o viceversa, ¿no? Exacto. Pero cogiendo una cosa que has dicho, Pilar, que me parece muy importante, sobre todo el papel de los profesores. En España, bueno, si nos fijamos en redes sociales, hay numerosos perfiles que se vanaglorian de ideologizar a los niños, políticamente hablando, y son perfiles de educación primaria, es decir, en un momento clave de la educación. Primero, para contaminar a los niños, previamente has tenido que contaminar a los profesores y creerse que realmente están haciendo una buena labor. Cuando hablamos de cambiar el sistema educativo, hablamos también de la preparación del profesorado. ¿Es eso posible? ¿Es posible desideologizar al profesorado teniendo en cuenta que obviamente
Vivimos una sociedad hipercomunicada donde todo el mundo está consumiendo propaganda constantemente. Bueno, eso me lleva a una reflexión previa y es si es posible una educación neutra, ¿no? Eso es una buena pregunta también. Yo creo que no es posible una educación neutra, porque el educador, por pura naturaleza, se vuelca en el que es educado, es decir, se deja parte de sí en él. Entender la enseñanza como un método de instrucción pura, aparte que no responde a la realidad, es antropológicamente imposible, porque un maestro está explicando cosas, está tratando de trasladar un conocimiento y en esa traslación, en esa interacción con el alumno, él está educando. Él está trasladando, de una manera intencionada o no, pero está trasladando, sobre todo cuando se establecen conversaciones y tertulias sobre los temas que se estén estudiando. Entonces, la educación no puede ser neutra, puede ser más o menos orientada en un sentido, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en la Constitución española se establece la libertad de creación de centros y la libertad de elección de idearios concretos para esos centros. Entonces, lo que debemos tratar de trasladar a las familias es que, partiendo de la base de que ningún centro en su conjunto es neutral, es decir, nuestros hijos no van a una escuela y van a salir exclusivamente aprendiendo conocimientos sin ninguna otra cosa más, porque esto no es así. Lo que debemos saber los padres es sobre qué modelo antropológico, qué cosmovisión de la persona tiene ese colegio, qué cosmovisión del mundo, de los problemas que ocupan a la sociedad, de la ecología, etcétera, para elegir centros educativos que sean acordes a lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Porque aquello de, bueno, yo después en casa ya les diré lo que quieran escuchar, tienes que saber que en el colegio le pueden estar diciendo una cosa distinta y por lo tanto vas a generar una contradicción, un conflicto entre lo que le están diciendo en el colegio y lo que le están diciendo en casa. En las sociedades de hace 40 años, 30 años, era mucho más fácil porque había una mayor homogeneidad en los aspectos esenciales de los que se enseñaba en los colegios. Ahora mismo no es así. En un colegio puedes encontrarte en un mismo nivel un planteamiento A y en el mismo nivel, en un colegio enfrente, un planteamiento absolutamente distinto en cuestiones esenciales, como por ejemplo esta de la ideología de género, ¿no? Entonces, los padres tenemos que ser conscientes de que es cada vez más importante conocer en profundidad el ideario o la concepción que tiene la persona sobre los problemas que nos preocupan a nosotros, si es religioso o no religioso, qué visión tiene del hombre, de la sexualidad, para que vayan en consonancia con lo que nosotros queremos hacer con nuestros hijos en casa, ¿no? Es que es un tema que a mí me pilla porque yo soy funcionaria en excedencia de la escuela pública y orientadora. Bueno, por razones X me salí y tengo mi consulta privada, pero recuerdo con las cajas rojas la elaboración de los proyectos educativos y parecía, es que todo, claro, luego nos presentan la mesa puesta, pero lo que hay en las cocinas y en los fogones es donde ahí, en la letra pequeña es donde reside la cuestión. Entonces los proyectos educativos decías, hombre, en principio está muy bien, porque cada colegio pues marca su línea. Imaginemos aquel famoso que fue además un desastre, Summerhill. Sí, claro. Bueno, pues hay colegios fuertemente más con un ideario más religioso, otros cooperativas de maestros más liberales. Es decir, había una amplitud. En aquella época, hablo de los 80 y pocos, ¿no? Pero con el correr del tiempo resulta que un colegio privado, con su claustro elegido, con su proyecto educativo definido, con esta autoridad, esta imposición, más luego toda la parte jurídica y legislativa, te impiden desarrollar ese proyecto educativo en valores. No nos engañemos, o sea, la educación con más garantía es una educación que está con un núcleo, una cadena medular, que es el humanismo cristiano, nos guste o no nos guste. Unos lo llevan pues con más dogma y otros lo llevan con menos dogma. Pero es que ahora esto es un sin Dios, es decir, ahora ya es impositivo por una ideología absolutamente de confrontación, porque confrontan, lo has dicho muy bien, Juan Carlos, es decir, un niño en clase, oye, pues que su compañero pasa a llamarse Rubén, a llamarse Vanessa, llega a casa y un padre que está en su derecho por edad, sabiduría y gobierno, decir, mira, a mí esto no me parece nada saludable y no estoy de acuerdo. Bueno, va al colegio,
y el colegio puede pasar al SITE, al Servicio de Inspección Técnica, y entonces ya se prepara la mundial. Entonces, ¿en qué estado de libertad estoy? Además de, como decía Juan Carlos, que si antes había menos brechas, siempre hay brecha generacional, pero es cierto que al menos en cuanto a cosmovisión era menor. Ahora estamos encontrando que obviamente entre las generaciones de los padres y de los niños el salto va a ser brutal, y no solo salto, sino que además es las propias leyes educativas o incluso la ley trans, etcétera, casi que empodera al niño a enfrentarse con sus padres, incluso hasta fomentar la denuncia. Es que eso es lo que se fomenta, que el niño se enfrente a sus padres y que se enfrente a profesores que no son de la cuerda de, por supuesto, es que de lo que se trata es de dibujar la autoridad más a mano, pero la autoridad del gran ojo que nos ve, ahí no puedes confrontar. Yo creo que, bueno, hablamos ahora de la ley educativa, pero podríamos sacar cualquiera de las últimas leyes que se han hecho, todas ellas, la del aborto, la de la ley de protección del menor, la de educativa, todas ellas, la ley de protección de la infancia y la adolescencia, que es una ley específica, todas ellas tienen una derivada de atención especial a los menores, todas. Hay como en los desarrollos de cada una de estas leyes hay apartados específicos donde hablan de los menores de edad. Y el denominador común de estas partes donde hablan de los menores de edad de todas las leyes es el mismo, es interponer una norma entre el niño, la niña, los hijos y los padres. Es decir, hablamos de la ley trans porque es la que está más de actualidad, pero esto ocurre desde las leyes LGTBI hasta las leyes, como digo, del aborto. Es decir, la capacidad que tienen los menores de edad de actuar o sin el conocimiento o sin el consentimiento, según el tramo de edad la ley va regulando, pero siempre con la posibilidad de no contar con sus padres, ni con la autorización, ni a veces ni con el conocimiento, y si son muy menores, de entre 12 y 14, por ejemplo, en la ley trans, pueden pedir un arbitrio a la administración. Es decir, el menor puede empezar tratamientos de hormonación desde los 12 años, acudiendo a un arbitrio jurídico. Es decir, en todas estas leyes se amenaza gravemente la patria potestad, porque al final somos los padres los que... Los hijos son de los padres, lo recuerdo porque... no de la tribu. No de la tribu, ni del Estado tampoco, ¿no? Si no Ahí os quería preguntar, claro. Precisamente estás haciendo mención a las palabras de la exministra de Educación, Isabel Celaá, que cuando dice que los hijos no son de los padres, está diciendo son del Estado. Efectivamente. Y de alguna manera el que avisa no es traidor. Claro. Es decir, que podemos achacar muchas cosas a estos políticos, pero que al menos han avisado desde hace tiempo de cuáles son sus intenciones. Es evidente. Eso es así. Eso está detrás de toda la concepción, es decir, es una especie de febolatría, es decir, vamos a coger a los niños, ahora que son niños, para educarles en lo que nosotros queremos, porque son las generaciones que van a conseguir la sociedad que nosotros no hemos conseguido. Exacto. Y por lo tanto, vamos a por los niños. Para ir a por los niños hay que separarles de sus familias, porque las familias que no piensan como nosotros pues son del género pitecántropo, y entonces el pobre niño, la pobre niña, hay que protegerla de esta familia. Además se utiliza una expresión reiteradamente en todas las leyes, dicen, para buscar el bien superior del menor. Esto es el nuevo mantra, es decir, claro, si resulta que el niño se encuentra con una familia que no le permite, o con una menor que no le permite o que no le abortar, pues entonces el bien superior del menor va a permitir que esa niña pueda abortar sin el bien superior del menor como nuevo mantra. Esto es una sección, una separación de los hijos de sus padres y por lo tanto un atentado contra la patria potestad. Y está en todas las últimas leyes, en todas ellas. Fíjate que decía Napoleón, dame un niño de 3 años y será mío para siempre. Es así. Y de hecho, yo recuerdo en magisterio cuando estudié el poema pedagógico de Makarenko, entonces eran granjas donde se abducía el pensamiento, es decir, lo que intentan es eliminar la individualidad, la mismidad de cada uno. Generar clones. Claro, no para piensen generar tú en el masa. La Masa. masa es un sumatorio único de individuos y es mucho más fácil el efecto Schipper de pastoreo. La muchedumbre es diferente, es un sumatorio de individuos, pero uno de los métodos que más funciona y que es terrible y que incluso nosotros cuando estamos de manera crítica delante de la televisión o de la radio nos cala, es la manipulación del lenguaje, porque utilizan palabras talismán. ¿Quién se va a poner en contra de libertad?
de igualdad, De igualdad. Claro, de respeto. Ahora, SIC, dícese, ve al diccionario, esa igualdad no la quiero. Es que además, yo recuerdo, yo soy hija de un panadero. Es decir, yo estoy aquí porque había becas. Y porque te esforzaste. Claro, porque existía una cosa que ahora está como muy denostada y es la meritocracia. Pues claro que sí. Es que yo cuando voy a un cirujano espero que sea muy meritocrático. Pero hay una perversión también, obviamente, en el lenguaje, que es una cosa es la igualdad de condiciones y otra cosa es la igualdad de oportunidades, relacionado también lo que decía antes Juan Carlos, ¿no? Claro. Sistema educativo, al menos en Occidente, que si todos los países la escolarización es total, Claro. por lo tanto igualdad de oportunidades. Pero lo que se busca es la igualdad de condiciones, ¿no? Exacto. Hay que empezar todos desde cero. Claro. Exacto. Os quería preguntar también por los diferentes colegios o, digamos, sistemas educativos, entre comillas, ¿no? Ahora mismo lo que vemos es que se está intentando forzar que todo el mundo vaya a la pública y se presiona a las dos otras escuelas, bien sea la privada o la Concertada. La concertada. Aquí hay una especie de chantaje con la subvención económica. Bueno, los privados no lo tienen en este caso, pero también es cierto que se les fuerza a aplicar el mismo programa educativo. Y lo que estamos viendo, o quizá muchos no vean, y hablo de muchos de los que están apoyando este tipo de leyes, es que los que sí que van a poder tener una educación excelente, porque se busca, son los privados, que un curioso ejemplo, CELA enviaba a sus hijas a un colegio católico Y en ella Bilbao. misma. Lo mismo. Y ella, sigue misma, y profesora, muchos de los dos partidos. Profesora de colegios, además, religiosos. Entonces, están creando esa brecha que es cierto que existió en un pasado, pero que en las últimas décadas se había cerrado como nunca, la están volviendo a crear, bajo un paraguas de la supuesta igualdad o también que os quería preguntar sobre la sentimentalización de la educación. La protección total entre algodones del niño. Lo más importante son los sentimientos, no ofender a nadie. Cuando en la escuela, igual que en la universidad, lo que quieres es que te ofendan, en el sentido de la ofensa provoca una reacción en ti, provoca que pienses, provoca que rompas esa zona de confort tuya también, ¿no? De alguna manera. Claro, es que haya diferentes modelos educativos, porque de lo que estamos hablando es que hay tres redes, la privada, la concertada o privada de iniciativa social, que son entidades de iniciativa social las que las ponemos en marcha, y la pública. Entonces, cuanto más redes haya, cuanto más modelos haya, más pluralidad tienen las familias para elegir. Y esto va en contra del paradigma de la igualdad. Queremos que haya una escuela única, laica y pública. Y este es el paradigma. Y todo lo que no sea el mismo carril de escuela única, escuela pública y escuela laica molesta. Si son privados, bueno, pues el nuevo mantra, ¿no? Bueno, el que quiere una educación específica que se la pague. Que se la pague. Oiga, entonces la Constitución española en el artículo 27 reconoce un haz de derechos que tienen que ser combinables entre sí, porque si no, el artículo 27 no funciona. Está la libertad de elección de centro, la libertad de creación de centro, la libertad de cátedra y la libertad de los padres de elegir la educación moral y religiosa que quieren para sus hijos. Y la educación en los tramos obligatorios gratuita, porque si no, volvemos a antes, no habría oportunidad de acceso. Exacto. ¿Cómo se combina que la educación sea gratuita para todo el mundo y que además los otros derechos que se reconocen en el mismo artículo, es decir, que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones, si hay un único modelo gratuito, que es el de la escuela pública, y donde es única, pública y laica exactamente con el mismo modelo? ¿Dónde queda entonces el derecho de las familias, A la elección. 27.3, a elegir la educación moral y religiosa que quieren para sus hijos? El mantra de el que quiera una educación de esa manera, que se la pague, no reconoce el artículo de la Constitución de que la enseñanza obligatoria debe ser gratuita para todo el mundo. Claro. Es decir, De 6 a 16. buscando debe ser. la igualdad, lo que quieren precisamente es lo contrario de lo que está en el origen de la igualdad, en el acceso a la enseñanza. Es decir, los que no tengan dinero, a mi modelo, el único, me da igual que no puedan elegir según la educación moral y religiosa que quieran, me da igual, y el que tenga dinero que se la pague. Es decir, ellos mismos, con esos argumentos, están generando la desigualdad en el acceso al sistema de enseñanza, porque no permiten a las familias elegir un modelo plural. Por eso quieren destruir el modelo educativo que garantiza el acceso a la enseñanza de manera gratuita, pero con propuestas distintas, religiosas, no religiosas, laicas, con visiones de la persona y de la sexualidad diferentes. Porque hay un haz entero de posibilidades dentro de la escuela concertada, también de la pública. Claro. Entonces, no interesa que haya una pluralidad, porque lo que queremos es una igualdad, un sistema monolítico, una cadena de montaje.
Y esto evidentemente molesta, que la escuela concertada rompa ese paradigma, ¿no? Por Además, eso van a por ella. Perdona, Juan Carlos, además, después de la Segunda República, que se habla tanto de la Segunda República, yo soy del sistema de la primera generación ya de Villar Palasí, de la EGB. Ya bajó el nivel, pero los institutos públicos en España eran de una calidad extrema, una calidad magnífica, en épocas donde ahora parece que está mal visto incluso nombrarlas por la ley famosa de la memoria esta. Pero en la época, 40 años que hemos tenido de franquismo, había unos institutos y una enseñanza pública con sus reválidas que... Yo pongo siempre el ejemplo de mis padres, bueno es pues, más o menos vuestra generación. A cualquier British Institute de lo que quieras, porque era gente, además la educación segregada, es decir, que podía salir a los 12 al mundo laboral, luego se llegó hasta los 14, la gente salía muy preparada para tener una funcionalidad en la vida. Y de hecho, de alguna manera, estas últimas décadas hemos vivido de ese sistema educativo. Por supuesto. Porque lo que se ha hecho ha sido poco a poco ir desmontándolo. Por supuesto, claro. O sea, estamos ante un cambio de paradigma no solo filosófico, sino educativo, antropológico. Claro, claro. Esa es otra. Abrimos otro melón, Juan Carlos. Y es que... Yo sé que estoy hablando de cosas muy generales, pero es muy interesante. Para que en casa tengan al menos la imagen general, ¿no? En todos los medios de comunicación, pues lo mismo que hay mantras para todo esto, mantras para decir, vamos a abrir los ojos, ¿no? Y es que realmente nos jugamos mucho con nuestros niños. Has dicho la sentimentalización del niño. Es decir, por un lado, los queremos proteger muchísimo. ¿Por qué? Porque demográficamente, sabemos, son objetos de lujo. Y como tal los tratamos. Cuando tú decías, es que la igualdad, el niño no se le puede ofender. Yo no estoy hablando de ofensa, yo estoy hablando de que el niño tiene que tolerar la frustración, porque ya lo decía Sócrates, tiene que aprender, un niño que tiene que ser un adulto integrado, es el que aprende a integrar el no, porque si mi hijo juega con un cuchillo en las manos, pues no le voy a, y le digo, mira hijo, no, pues lo ofendo, pues no le voy a ofender, y no le voy a generar ningún trauma. Los traumas son los que empiezo yo a ver ahora, eso sí son y lo que está por venir, ¿no? Muchas veces hablan muchas veces los políticos de que hay un consenso respecto a este tipo de políticas. No lo hay, o al menos no lo hemos encontrado. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar a los ciudadanos qué es lo que piensan y esto es lo que nos han dicho. ¿Qué tienen que aprender los niños en el colegio? Pues geografía, aritmética, matemáticas, lengua, historia de España y de todo. A mí, la cultura, lo de Italia y todo eso. Hombre, en principio geografía, historia y todo esto, claro. También desde casa les podemos dar una educación sexual como a cada uno nos convenga, ¿no? Geografía, historia, aritmética, porque la sexualidad pues la tiene uno desde que nace. O sea. Hace falta una cierta madurez y una cierta edad para poder empezar a conocerse a uno mismo. Pues sinceramente mal. Me parece bien que aprendan todo, pero por delante la lengua, no olvidarla, aprender a hablar bien el español, que es muy importante. Pues hombre, a mí me parece muy bien que los niños sepan qué es esto y qué es esto. A mí no me parece nada bien, pero bueno. Parece una tontería. Para mí no es la prioridad y creo que hay otras cosas más interesantes. Porque no es una edad de 3 años para empezar de una cosa de tal envergadura, tal complicado, y lo que no les importa, que les enseñen francés o inglés o alemán. Bueno, vamos, no, yo pienso que no. A lo mejor es que yo creo que todavía ni siquiera saben diferenciar muy bien el sexo. Qué espanto, por favor, no, un horror. ¿Por qué? Pero un pobre niño de 3 años, ¿cómo les van a dañar la mente desde ya? A los 3 años no sabes ni correr, casi, entonces ¿cómo vas a saber? A mí no me lo explicaron y sabía dónde me picaba a mí y dónde le picaba al otro, o la otra, o el otro. Bueno, ahí vemos lo que opinan algunos de ustedes sobre la educación sexual. Como ven,
prácticamente todos, por no decir todos, dicen que lo importante es lo importante, ¿no? Materias que preparen a los alumnos para el mundo laboral, aunque ese mundo laboral también está cambiando, y no educar, al menos no priorizar la educación sexual. Pero es que, como decíamos antes, esto no es cosa de unos pocos políticos, son muchos y además lo dicen abiertamente. Esto, para recordar, esto fue lo que dijo Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, o al menos ex líder de Podemos en Andalucía, sobre la educación sexual antes de las elecciones, en uno de los debates de las elecciones de Andalucía. Decía Woody Allen que nadie diga nada en contra de la masturbación, porque al fin y al cabo es hacer el amor con quien más te quiere. Yo lo recomiendo. ¿A niños de 10 años? Sí, los ¿A niños de 10 claro. años? Y yo defiendo el derecho, ya que el señor Moreno Bonilla no lo hace. ¿Has abandonado a los niños defiendo frente a esto? el derecho, déjeme hablar, por favor. Yo le he escuchado atentamente, le he escuchado atentamente. Defiendo el derecho que asista a los niños y a las niñas a tener educación sexual en la escuela. Es que eso está regulado por ley. Bueno, aquí hay muchas perversiones. Primero, por un lado, poner de ejemplo a Woody Allen, un tipo que se casó con su hija adoptiva, quizá no sea lo mejor. Teresa Rodríguez, te lo recomiendo. Y segundo, machacan con el derecho que tienen los niños a ser educados sexualmente. Hay una perversión en la palabra derecho, ¿no? Se decía Nicolás Gómez Dávila, el filósofo colombiano conservador, que hay una perversión, ¿no? Es decir, cuando conviertes los derechos de los derechos de los demás los conviertes en privilegios y los privilegios en derechos. Estamos un poco en ese mundo, es decir, la perversión del derecho, porque un derecho conlleva deberes, pero no estamos viendo que haya deberes, o al menos no se les exige. ¿Cómo veis esto? Es que yo creo que es importante lo que estás diciendo, porque a lo que estamos asistiendo verdaderamente es a la conversión, la transformación de un deseo en un derecho. Y claro, ¿qué ocurre cuando un derecho nace? Pues que hay que protegerlo. ¿Y cómo se protege un derecho? Generando un marco normativo y un marco punitivo. Si tú tienes un derecho que hay que proteger, evidentemente aquel que vaya en contra de ese derecho tiene que ser castigado. Entonces, si se convierten los deseos en derechos, se da la posibilidad de que aquel que reconozca o que diga, oye, esto no puede ser un derecho porque no responde a la verdad, no responde a la ley natural, no responde a la Carta de los Derechos Humanos, etcétera, es tachado de una persona que va en contra del derecho y, por lo tanto, puede verse sometido a sanciones, a multas y a una presión social y a una marginación social, porque hay un marco regulatorio que a la Administración y a las asociaciones que protegen ese supuesto derecho les da posibilidad y legitimación para ir en contra de aquel que está diciendo el rey está desnudo, ¿no? Es que ha sido una ingeniería social de tan calado, tan importante, que estamos asistiendo a un cambio de civilización y a un cambio antropológico. Pero es que esto nos llaman conspiranoicos, es decir, a los que señalamos este cambio. Además, se llama así. Está perfectamente marcado, es decir, simplemente hace falta seguirlo. Vale, muy bien, pero como las piedrecitas del camino. No se trata de hacer sangre ni de... vamos a ver, una cosa es la manipulación, que es toda esta ingeniería social, y otra cosa es la persuasión. Hablo nada más ni nada menos que de Alfonso López Quintás, a la sazón catedrático emérito de ética, que seguro que lo conoces, ¿no? Y decía que la persuasión es con debate lógico poner tus argumentos y que el otro pues pueda abrir la posibilidad, a lo mejor a estar equivocado, en ambas direcciones. Pero la manipulación es utilizar un lenguaje que el otro puede estar de acuerdo, pero con un contenido que está en la sombra. Entonces, a partir de Yakarta, de la conferencia de Pekín, incluso de la conferencia de Roma en 1960 y algo, ya empezó a gestarse todo esto. Entonces, cogieron todos los derechos de la Carta Magna de Estados Unidos y de la ONU y tal, derechos, y empezaron a coger como retazos y derechos, sí, está muy bien, pero ¿a qué llaman derechos? Es decir, ¿qué entiende usted por derecho? Por ejemplo, la libertad. Esta gente, cuando habla de libertad, tienen el concepto de libertad de acción, de libertad pulsional, no de libertad interior. La libertad interior es la que debemos ayudar a los más jóvenes. De hecho, la niña que ha salido en el corte, que era una adolescente, es la más madura de todos. Quizá porque, claro, habla por la herida, porque efectivamente es así. Es decir, para tener libertad interior, antes te han tenido que construir en varias disciplinas, y en la disciplina de la conducta, y en la disciplina del respeto, y en la disciplina de
estímulo-respuesta y hay respuestas que no son adaptativas y que implican consecuencias aversivas. Ya no podemos hablar de castigo, bueno, pues no hablamos de castigo, consecuencias aversivas. Entonces, una consecuencia aversiva del sistema educativo desde que empezó la educación más o menos formal es que si no estudias, pues no obtienes el nivel que ha decidido el centro educativo o la nación donde estés y no puedes acceder. Bueno, pero eso era antes, porque ahora ya no se evalúan conocimientos, ahora se evalúan competencias, se evalúan esfuerzos, es decir... Pero sí, dícese, para un padre que está ahí haciendo... Pero bueno, la es que lo han dicho todos Claro. los espectadores que han intervenido, ¿no? ¿A qué se va a un colegio? Pues se va a aprender. Claro. La función principal de la escuela es aprender, es el aprendizaje. Si además luego te diviertes aprendiendo, fenomenal. Eso está fenomenal. Pero si te diviertes y no aprendes, claro, pues entonces no estás cumpliendo la función de la escuela. Sí, es difícil sin una pizarra, pero si pusiéramos la función en una gráfica, la función de la enseñanza sería una gráfica exponencial. Exacto. Donde el eje de las X es el conocimiento y el de la Y las edades. Entonces, a medida que uno va creciendo en edad, va adquiriendo mayor conocimiento y lo hace de manera exponencial. Lo que no puede ser es que sea una gráfica lineal, que va pasando los años y uno no aprende nada y acaba al final del sistema exactamente igual que entró, con más años pero con el mismo nivel de conocimiento. Pero eso sí, tendrá unas grandes competencias, digo yo, hombre, para ser competente lo primero que tienes que hacer es conocer, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ver si alguien... Es muy difícil si no sabes. No, es que aquí evaluamos las competencias, bueno ya, pero es que la primera competencia es conocer las cosas. Rasca y di, ¿qué es competencia? En los claustros, cuando yo estaba en un CPR, ¿a qué llamáis competencias? Competencia matemática, estupendo, competencia lingüística, competencia creativa, competencia memorística, que son, en definitiva, todas las capacidades del neocórtex. Pero ahí ya no entramos. Ahí ya no. No son otras cosas, son capacidad de esfuerzo, te has esforzado mucho, es decir, bueno, sí está muy bien, eso los profesores, los buenos maestros llevan haciéndolo toda la vida, que es lo que decíamos al principio, exiges más al que más puede dar y exiges menos al que puede dar menos, porque a cada uno le estás exigiendo lo máximo que puede dar. No tratas a todo el mundo igual, ningún maestro, ningún padre trata exactamente igual a sus hijos, porque tratas de sacar de cada uno lo máximo que puede, lo mejor que puedes, y al que sabes que le cuesta, pues le tienes que pedir un poco menos que al que sabes que no le cuesta. Tratarles a todos igual es amputar las capacidades de los que más pueden, y al final el sistema pues está como está. Somos los peores en los índices del Fono de Pisa, ¿no? Un segundo, es por dar paso al siguiente vídeo, más que nada porque estamos hablando de esa destrucción paulatina del sistema educativo, de la exigencia educativa. Vamos a ver un breve vídeo en tono de humor, porque a veces ya saben ustedes que es mejor reír que llorar, que nos da mucho para llorar, pero al menos riámonos un poco y ahora lo comentamos. A ver, José Antonio, entonces, la lista de los reyes godos. Ataulfo, Sigerico, Gualia, Turismundo... ¿Cómo? Turismundo. ¿Ah, sí? ¿Y Teodorico I? Pero es que me parece increíble que hayáis llegado al COU sin saber resolver una ecuación de tercer grado. O sea, me parece no vais a llegar a ningún sitio en la vida. Chus, Chema, Kike y Moncho, expulsaos una semana. En la segunda fila me vais apagando ya los cigarros y tú no me vendes más yerba. A ver, los exámenes de la Revolución Francesa. Jennifer, por ejemplo, me pones Luis XVI, María Antonieta, Robespierre, la Ilustración, pero me pones 1790. O sea, Jennifer, no os pido todas las fechas, os pido 5 fechas. 1789, es que está mal, es que está mal, es que ya no lo leo, es que ya no voy a corregir este examen, es que está mal. Bueno, ¿cómo os encontráis hoy? ¿Bien? Vale, sabéis que eso es lo más importante, ¿vale? Las emociones. Si os parece bien, vamos a afrontar hoy lo que es el repaso de los ejercicios puntuables no vinculantes que realizasteis el otro día, ¿vale? Lo primero, como siempre, no hay respuestas buenas o malas, simplemente hay respuestas diversas a las diferentes cuestiones. Por ejemplo, Daneris, ante la pregunta que te hicimos de la fotosíntesis, pusiste que era juntar fotos que me saco con mis amigas. Por supuesto, no está mal. De hecho, yo veo aquí una cosa muy buena, Daneris, que es que tú has unido, ¿no?, foto y síntesis, y tú te has hecho tu propia idea. Eso es magnífico, eso es una imaginación desbordante. Yo calificaría este ejercicio puntuable no vinculante tuyo con audacia. ¿Vale, Daneris? Muy bien. Bueno, espero que se hayan reído igual que nosotros, y a pesar de esto sigue habiendo niños que, quizá por sus capacidades, como decíamos antes aquí, destacan por encima de otros. Así es como explica una niña lo que es la pelvis en un programa de televisión en Estados Unidos.
Okay, what is this right here? The pelvis. It's the only bone in the body that's gender specific, which means it's different in boys and girls. Is it? Yes. The pelvis's job to protect the organs used for digesting and reproduction, which means drawings. Bueno, esto lo dice una niña, a veces da... habría que invitar a Irene Montero a ver este vídeo, a ver qué opina. Pero bueno, por el tema de humor obviamente, pero lo importante es eso, ¿no? Es decir, cómo ahora se están protegiendo, se están empoderando, odio esta palabra, pero quizá el sistema a los alumnos por encima de los profesores, ¿no? Que también ahí hablamos de la creencia en un sistema jerárquico, en el respeto también a las generaciones más mayores. Todo eso se está transformando y como resultado todavía quizá no sabemos muy bien a dónde vamos. O quizás sí, ahí ya habéis visto alguna consecuencia a corto plazo. Y aquí sí que me gustaría entrar, que nos queda poco tiempo, en vuestros negociados. Primero a nivel psicológico educativo, vamos a empezar quizá por educativo para después ir a las consecuencias de la ideología de género. Juan Carlos, desde la Fundación Educator Servandia, ¿qué proponéis y qué estáis viendo? Porque tenéis una serie también de colegios. ¿Qué estáis viendo con estas consecuencias? O, perdón, bueno, ¿qué estáis viendo a través del sistema educativo? Bueno, lo que estamos viendo pues, son muchas consecuencias. Por ejemplo, cuando un alumno llega a bachillerato con la nueva ley y sabe que va a poder promocionar de curso, aunque le queden 2 o incluso 3, de entrada lo que hace el alumno es, vale, yo filosofía me la dejo, todavía se puede estudiar, dentro de poco no se va a poder estudiar, pero bueno, todavía estamos estudiando filosofía. Yo filosofía la dejo, economía también, y a ver si... Entonces, si en una clase, que son 25 o 30 personas, cada uno de los alumnos que tiene que ir a clase, porque estamos hablando de un sistema obligatorio todavía, en la secundaria, por ejemplo, tiene que ir a clase, y cada uno de ellos elige dejarse una asignatura, el resultado es que en todas las asignaturas hay un grupo de 4, 5, 6 alumnos que no van a estudiar nunca esa asignatura, porque saben que le van a promocionar sin aprobarla. Entonces tienes en todas las clases, en todas las disciplinas, un grupo de alumnos que no tienen ningún interés por la asignatura porque han decidido no estudiarla. Entonces esto impacta en toda la clase, porque evidentemente tienes un grupo disruptivo que no tiene ningún interés en la asignatura y además sabe que aunque saque un 0 no va a impedir que salga a bachillerato o que promocione. El efecto contagio con todos los demás es evidente. O sea, hombre, si a mí me está costando estudiar, como nos cuesta a todos, y resulta que voy a pasar de curso de la misma manera que el que no estudia 2, 3 asignaturas, una que se las deja porque directamente el sistema le permite promocionar, el contagio no es que el que se deja una asignatura copie del que va a por todas, sino que el que va por todas, porque es más cómodo, es evidente, la ley del mínimo esfuerzo, oye, pues mira, si al final se puede pasar sin una asignatura, pues yo también me la dejo. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Evitar la meritocracia, evitar el esfuerzo, favorecer el pasar el curso para mejorar las estadísticas, que es la obsesión de este gobierno, mejorar las estadísticas de la OCDE, somos el país que más tasa de repeticiones tiene, ¿qué hay que hacer entonces? Que no existan repeticiones. Claro, entonces, en lugar de mejorar, ¿por qué repetimos? No, pues entonces que no se repita. ¿Cómo no se repite? Promocionemos con 3. Dentro de una serie de años seremos el país de la OCDE que menos tasa de repetición tiene. Aplaudiremos y habremos conseguido. ¿Qué hemos conseguido? Pues ser el país de la OCDE que tiene una peor reeducación. Porque no hemos ido a la raíz, sino hemos ido a una maniobra de señuelo para que los índices comparativos con otros países mejoren. Pero no estamos mejorando el sistema. En la Fundación habéis sufrido, bueno, acoso, no sé si llamarlo acoso, o al menos el intento de ser multado con estas nuevas leyes, o las leyes que firmaron en su momento Cifuentes, las leyes LGTB. Cuéntanos un poco para que conozcan los espectadores cuáles son las posibles consecuencias de enfrentarte a Leviatán, porque claro, esto está empezando, pero iremos a peor. Es lo que decía antes, ¿no? En el momento que se genera un derecho, se protege con una ley y por lo tanto hay un marco normativo, ¿no? Entonces, si se te ocurre, como se le ocurrió a uno de nuestros directores, ¿no? Pues criticar en el año 2016, si no recuerdo mal, aquellas leyes LGTBI, la 2 y la 3 de 2016 en la Comunidad de Madrid, que fue donde tuvimos esta circunstancia, que se aprueban en julio, cuando está todo el mundo en la playa, pues una persona que osa criticar con frases como quieren imponer una ideología a fuerza de sanciones, evidentemente es sancionado, es utilizado por el sistema porque hay un marco normativo que permite sancionar
por homofobia, transfobia, LGTBI-fobia, es decir, todas las fobias que quieras, porque efectivamente hay una ley que ha constituido un derecho y ha puesto un marco normativo y sancionador. Entonces, evidentemente nosotros no asumimos aquella situación y, bueno, pues con la ayuda de la propia institución y de los abogados que pusimos en marcha, y también, tengo que decirlo, con la ayuda de muchísima gente que se hizo cargo también de la situación, nos apoyó en todo momento, pues bueno, conseguimos finalmente, después del trámite administrativo, en el contencioso administrativo, es decir, en la jurisdicción, tuvimos que ir a la justicia para defender el derecho a la libertad de expresión de una persona que estaba criticando una ley. Evidentemente, en la justicia se nos dio la razón, se condenó a la Comunidad de Madrid, era la ley Cifuentes, se condenó a la Comunidad de Madrid a devolverle la sanción, porque fue una sanción económica, 1.000 euros, la más baja que había, porque durante el proceso de recursos ya vieron que tenían dificultad para defender lo que habían hecho, ¿no? Pero finalmente sancionaron con 1.000 euros que la justicia después resarció, condenó a la Comunidad de Madrid a devolver la sanción y a pagar las costas del proceso. Es decir, pero te tienes que enfrentar. En este caso, con todo lo que conlleva, tiempo, esfuerzo. Con todo lo que conlleva, el esfuerzo, el riesgo también de ir contra la administración, que por otro lado te está concediendo un concierto educativo. Es decir, tienes que sopesar tu bien particular, que hubiera sido pagar los 1.000 euros y olvidarnos, o el bien común, que es, esto es un atentado contra la libertad de expresión, no se puede permitir que te sancionen por criticar una ley y por lo tanto hay que defenderlo hasta la última instancia. Y eso es lo que hicimos. Y esto nos ocurrió a nosotros, pero le habrá ocurrido a mucha otra gente y el caso habrá sido menos mediático, pero al final estas cosas ocurren. Es decir, bueno, esto luego nunca pasa nada. No, sí pasan. Hay sanciones y hay personas a las que desgraciadamente les truncan sus carreras profesionales, ¿no? Y esto es muy grave y hay que denunciarlo, porque ocurren estas cosas. Pilar, en el ámbito psicológico de los niños, ya estamos viendo consecuencias, obviamente, pero ¿cómo estás viendo? ¿Cuál es la forma de introducir esto desde tu experiencia como psicóloga? ¿Qué consecuencias psicológicas, valga la redundancia, estás viendo en los niños? ¿Qué problemas? Ya no solo psicológicos, hablamos obviamente también de la hormonación, eso es fisiológico, y hasta el punto de la amputación, que eso es lo que se quiere, hormonación y modificación de genitales, nunca he cambiado de sexo, eso recuérdenlo en casa, se quiere proteger a nivel legal. Esto, ¿cómo lo tratáis? ¿Qué se puede hacer? Mira, ¿Qué armas tienen los padres? Porque claro, el padre dice, bueno, yo no estoy en contra, pero con estas leyes que blindan a los terapeutas de los colegios, que dicen, no, este niño es transexual y no puedes decir nada al respecto. ¿Cómo lo ves? Pues mira, es verdad que yo recibo población clínica, pero lo que recibo son cuerpos escombro y mentes en derrío. Porque es que es imposible ver cuestiones clínicas que son de causalidad exógena, es decir, que un niño de 5 años te diga que no sabe si es niño o niña, pero que cada día es un animal. Entonces, tengo otra niña que es interespecie, es gato. Niños que un día es un pez, otro día es... porque los profes le han dicho que está bien. Tengo un caso de un chaval de transgénero de otro país, donde la transexualidad, si vemos los manuales, que por cierto, del DSM-3 al DSM-4 ya hubo un salto manu militari en la APA y en la CIE 10 para que se cambiase, sobre todo los criterios de los trastornos de la infancia y el desarrollo y sobre todo los de la orientación y la conducta sexual. El DSM-5 ya es... Explícanos qué es el DSM para los espectadores, que es el manual de psicología, ¿no? El manual donde vamos y decimos, a ver, trastornos del estado de ánimo, depresión mayor, distimia, depresión menor, entonces vas y ves si cumplen una serie de criterios. Entonces ahora lo que han hecho, lo que antes era una parafilia, que ya lo contemplaba Freud, pero por ejemplo tenemos un gran neuropediatra ya fallecido, Juria Guerra, que ponía, porque es un tocho así, que me lo he tenido que empollar, ponía parafilias, y en las parafilias había una cantidad de dimensiones que ahora, bueno, se reducen a voyerismo, porque es que tampoco el sadomasoquismo ahora es considerado. Es más, en determinados círculos te dicen que es avant la lettre, es decir, que se considera de una persona culta, una persona pues que
que investigar. Hombre, investigar con las probetas, investigar está muy bien, la teoría de cuerdas, pero investigar sobre cómo deshacer más al individuo, eso es peligroso. Pero no me quiero ir de punto. Es decir, los chavales ahora no tienen una identidad, no tienen una mismidad. Por supuesto no les puedes hablar de una espiritualidad, pero la aportan. Porque te dicen, y en definitiva, ¿y qué hago aquí? ¿Y qué estoy aquí? ¿Y se ha muerto mi abuelo o mi gato? ¿Y dónde van? Pero si no existe nada. O sea, es una vaciedad que lo van llenando como pueden. Unos, bueno, la gran nodriza, el chupete de estos niños, que mucha transexualidad viene de ahí, es en Internet, porque hay influencers donde les dicen, ¿quién no ha pasado por Dios? Por una adolescencia donde tienes un día de para arriba, otro para abajo y te enfadas con el mundo entero. Bueno, pues en esas circunstancias que son absolutamente evolutivas y antropológicas, el influencer que están como tiburones nadando en las redes te dicen, si tienes dudas sobre quién eres, no lo dudes, eres trans. Entonces ya aparecen personalidades muy seductoras, muy seguras y les dicen, ¿tienes ansiedad? Pues hombre, al hablar en público tienes ansiedad. ¿Estás en contra de tus padres y de los valores? ¿Tienes dudas? Sí, eres trans. Claro, te capturan, como tampoco se ha roto la comunicación y la convivencia familiar. Núcleos familiares puedo ser yo y mi caballo, porque además se dice el burro delante para que no se espante, yo y mi caballo, no mi caballo y yo. Entonces, claro, cuando todo se está deshaciendo, a mí me dan pena porque qué testigo estamos pasando a estas generaciones que quieren vivir y que quieren ser felices. Bueno, pues este chico, que quiere transexualizarse, quiere pasar, porque yo soy cisgénero y vosotros... Ahora lo llaman transicionar o algo así. Transicionar, efectivamente, a mujer. Entonces, de toda la vida el transexualismo que ha existido, pues suele apuntar en torno a los 2 años, que hay unos caracteres sexuales secundarios más inhibidos, a los 2 años no, pero que apunta el niño a unos modos, unas maneras, ahí, bueno. Este no, este es a los 14 decide, que ha tenido toda una vida de hetero, que va a transicionar a mujer. Insisto, es de otro país. Y los padres le han dicho que bueno, por eso conectaron conmigo y yo le dije, dame tiempo y date tiempo. Después de un fin de semana que se metió en redes sociales, ha denunciado a los padres. Sí. Hombre, Pilar, tú recibes población, digamos, clínica, ¿no? Claro. Pero nosotros que tenemos más de 4.000 alumnos de todas las edades en nuestros colegios, en distintas provincias, con distintos estratos sociales, hay un denominador común en todos ellos, y es el aumento de casos de alumnos que preguntan a sus tutores y que tienen dudas sobre su propia identidad. Claro. Porque estamos asistiendo... Y esto es una reflexión muy de fondo, que nos viera muy lejos, pero estamos asistiendo, en pocas palabras, a una especie de dictadura del sentimiento frente a la verdad científica. Porque vamos a ver, el hombre, la especie humana, es binaria, esto es incontestable, esto es científico. Es decir, de nuestros 23 cromosomas, hay uno que se llaman o X claro, o Y, que determinan el sexo. XX mujer, XY varón. Entonces, perdona, ¿a qué esto los del Pac-Man no se lo plantean con animales? Claro que no. Es que en el zoo nacen ositos y ositas. Bueno, pero es que esta verdad pero con biológica... con los seres humanos no. Bueno, no. El objetivo es confundir al final. Claro, pero es crear la duda. Pero me genera mucha contradicción a mí mismo pensar que la ciencia se pone como en la referencia fundamental, por ejemplo, cuando hablamos de cosas de fe, ¿no? Bueno, esto como si lo dice la ciencia es cierto, si no lo dice la ciencia, entonces es falso. Esto desde Descartes, ¿no? Desde que separamos la fe y la razón, estamos así. Pero es que para otras cuestiones la ciencia no cuenta, cuenta más el sentimiento, es decir, la realidad de la especie humana que es binaria, hombre o mujer, aunque después el comportamiento de unos y de otros no tenga por qué corresponder siempre con el estereotipo o con la mayoría del comportamiento general, con el sexo que tiene, ¿no? Pero es que esto ocurre también en el reino animal, ¿no? Claro. El pingüino emperador, la hembra pone el huevo y el macho incuba el huevo sin levantarse de ahí durante meses. Pero es macho. Es un comportamiento que en el reino animal corresponde más a las hembras que a los machos. Sin embargo, él
que tiene un comportamiento diferente al conjunto, sabe perfectamente que es macho. ¿Por qué? Porque su aparato reproductor es masculino, es de macho. Y la mujer y la hembra sabe que es hembra. Esto ocurre también en las personas. Claro, entonces, cuando anteponemos nuestro sentimiento al uso de la razón, y hay una contradicción entre lo que verdaderamente somos y lo que sentimos ser, tú lo sabes mejor que yo, ahí hay un conflicto que hay que resolver. Fíjate. Entonces, la resolución tiene que ser poner en concordancia lo que uno es y lo que uno siente. Me vais a perdonar, tengo que cortar, se nos acaba el tiempo. Ya os dije al principio que esto pasa volando y desgraciadamente así es, y sobre todo cuando hablamos de estas cosas. Otra vez os invitaré para hablar de esto porque queda mucho y sobre todo habrá mucho que hablar en el futuro, por desgracia. Pilar Muñoz, psicóloga, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Juan Carlos Covera, presidente de la Fundación Educatio Cervantes, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Como siempre, gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima ocasión. Seguiremos hablando de esto, así que al menos vayan poco a poco aprendiendo de esto, porque desde luego es algo elemental, como les decía al principio. Estos son dos caballos de batalla fundamentales, porque nuestro futuro más inmediato depende de ello. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.